Estamos en una serie llamada Jesús y. El primer domingo hablamos acerca de Jesús y la vida. El segundo domingo hablamos acerca de Jesús y la ansiedad. El tercer domingo hablamos acerca de Jesús y la familia. El domingo pasado, y algunos faltaron hoy, hablamos acerca de Jesús y el dinero. Como que no les gustó hacer el presupuesto de la casa. Y digo, no, me dañaron las compras que iba a hacer, ¿no? Ok. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema el cual Jesús tocó. Y es importante para ti. Posiblemente porque lo has vivido en tu pasado. Posiblemente porque lo estás viviendo en tu presente. O porque vas a encontrarlo en el futuro. Es un tema del que no se va a salvar absolutamente nadie. Es un tema que posiblemente te ha sacado lágrimas, que te ha desanimado, que te ha deprimido, que te ha sorprendido porque fue algo que no esperabas. Es sobre Jesús y el sufrimiento. ¿Qué dijo Jesús del sufrimiento? Porque la vida es hermosa, es linda, nos encanta. Pero nos encontramos en nuestro caminar con tantas cosas. Y siempre que nace un niño, deseamos lo mejor para él. Y me encanta ver los niños tan inocentes sin saber qué les espera. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y llega algo a nuestra vida y nos sorprende. No sé si usted ha visto esas propagandas de medicina o esos comerciales de televisión de medicinas, donde le dicen a usted, esta medicina es la que le va a ayudar con sus articulaciones. Es la mejor medicina. Y usted ve a alguna persona que de pronto le dolía sus rodillas caminando lo más de bien. Y hacen todo un comercial extraordinario, pero después, cuando el comercial va a terminar, le dice, tenga en cuenta que este medicamento también le puede traer más dolor para las articulaciones, pero no dijo que las quitaba el dolor. Pero también le puede subir la presión arterial. Pero también de pronto le puede generar alergia. Pero posiblemente se puede quedar sin respiración. Y posiblemente le puede causar la muerte. Qué parecido a la vida. Yo creo que cuando un niño naciera, me encantaba porque escuchaba a alguien decir esto, debiera que nacer en su piernita con unas instrucciones. Goce la vida, disfrute la vida es maravillosa, pero tenga en cuenta que en letra pequeña va a haber dolor, sufrimiento, te van a romper el corazón. Van a haber momentos en los cuales no vas a poder manejar la situación. Van a haber relaciones rotas, va a haber crimen, va a haber victimización, va a haber abuso y vas a encontrarte con muchas cosas. ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Y qué dice Jesús del sufrimiento? Hay un primer elemento base para nosotros poder hablar de esto. Y este primer elemento es el sufrimiento. Es parte de la vida. Esa es la realidad. Es parte de la vida. No podemos huir de él. Posiblemente usted vivió un momento de sufrimiento. Posiblemente usted está viviendo ahora. No es solamente una pregunta teológica o académica, sino que usted está viviendo ese momento ahora. Posiblemente usted ha vivido una vida muy tranquila, no le pasa nada y le pasa siempre a los demás. Pues le quiero decir, amárrese el cinturón.
porque dentro de poco toca aterrizar. ¿Toca aterrizar a qué? A una realidad. Tanto que el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor Jesucristo lo dejó claro. Lo dejó muy claro allá en Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primero dice: les digo lo que les he dicho para que tengan paz. Y después les dice: en el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones significa sufrimiento, significa problemas, significa cualquier cantidad de cosas con las cuales tú te vas a tropezar. Y en el mundo tendremos esas aflicciones, pero nos da una palabra maravillosa: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Quiere decir, e inmediatamente le dice: tus aflicciones y tus problemas no es todo. Yo tengo algo todavía más grande para ustedes. Entonces, el mensaje de hoy le puede ayudar a usted a fortalecer su fe por un sufrimiento pasado. Le puede ayudar a usted a enfrentar un sufrimiento presente, o lo puede ayudar a prepararse para un sufrimiento futuro. Un apologista muy conocido pagó una encuesta con una sola pregunta, buscando una sola respuesta. Y la pregunta fue la siguiente: si pudieras preguntarle a Dios una pregunta, ¿cuál sería? Y dice que el mayor número de respuestas que hubo fue la siguiente: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hoy en la madrugada un pueblo de Oklahoma, a 90 millas de Oklahoma City, fue completamente destruido en una gran parte por un tornado que dejó sin casas, sin negocios y sin alguien en su familia, y que destrozó completamente un área? Y la pregunta sería: ¿por qué? Y yo estoy seguro que hoy, esta mañana, se han levantado preguntando: ¿por qué? ¿Por qué hoy ese padre no está en casa? ¿Por qué? ¿Por qué pasó este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué ayer una pareja no volvió a estar con sus hijos? Porque alguien decidió tomar ventaja de su vida. ¿Por qué? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué nos visita o visita un huracán? ¿Por qué se inundan las casas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños el día de hoy refugiados en un lugar esperando conseguir un alimento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta maldad? Y hay que entender claramente cuál es el punto de partida de esto. Y algo que quiero dejarle muy claro a usted es que recuerde que Dios no es el creador del mal y el sufrimiento. Pero la pregunta que he escuchado muchísimas veces y que yo mismo me he hecho muchas veces es: ¿por qué Dios pasa esto? Y de pronto tú te la estás haciendo, y de pronto te la has preguntado. Pero déjeme decirle cuál es el punto de partida. Para ir al punto de partida tenemos que ir al libro de Génesis, porque en Génesis capítulo 1 el Señor nos aclara el porqué de las cosas. El Señor nos dice cómo es Él. Dice que Él creó completamente todo. Y en Génesis capítulo 1 el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
Cuando el Señor creó completamente el universo y creó completamente la humanidad, dice que Él ve lo que ha creado y mire lo que dice. Y he aquí que era, dígalo conmigo, y he aquí que era bueno en qué. O sea que no era un buenito, era un buenazo. Mira que decir, era bueno en gran manera. Era algo extraordinario. Lo que el Señor hace es bueno en gran manera. Lo que el Señor hace es perfecto. Dice, ese era un mundo que estaba perfecto. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor nos regaló algo que se llama el libre albedrío. Repita conmigo, libre albedrío. Me encanta escuchar a los caribeños diciendo albedrío. Diga, libre albedrío. Ahora, ¿qué es eso? Es la capacidad que el Señor le regaló a la humanidad. ¿Para qué? Para poder decidir con su vida. Algo que el Señor tenía en su corazón era que la única manera en que realmente podía entender que Él era importante para la humanidad era que la humanidad pudiera amarlo a Él. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, ok, voy a dejarles completamente todo listo y usted va a decidir. Voy a soltarlos, no los voy a programar. Hay algunas cosas que yo le pregunto a Alexa y me dice, no me pregunte eso, que de eso yo no hablo. Está programada. Está programada. Hasta ahí llega. El Señor no quería hacer un Alexo y una Alexa en cada uno de nosotros. De pronto usted tiene alguna amiga que se llame Alexa que siempre está programada y tiene más y otro. Pero no ese es el punto. No ese es el punto. Siempre hay un límite. ¿Y ese límite qué es? Ese límite es, hey, no puedo más. Está todo programado hasta aquí. Pero el Señor no quiso que viviéramos en eso. Y dijo, los voy a dejar libres. Usted hace lo que quiere y usted escoge lo que quiere. ¿Y qué hizo la humanidad? La humanidad tenía la oportunidad de amar a Dios. Amar a Dios significaba amor puro y sincero, ponerlo a Él primero. Pero la humanidad también tenía la capacidad de decir, no voy a amar a Dios, voy a tomar mis decisiones, me voy a amar a mí mismo. Pero también tenía la posibilidad de decirse, voy a amar a los demás. Y es interesante que nosotros como humanos, o la humanidad, no escogió amar a Dios sobre todas las cosas, sino que decidieron amarse a ellos mismos y desobedecer completamente al Señor. Y esto fue la búsqueda del otro camino, búsqueda de poder y control de todo. La búsqueda de rebeldía, era una rebeldía constante, una atracción por lo prohibido y un egoísmo. Y de ahí llega que lo que era bueno en gran manera ya no era más bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque decidimos estar en un mundo caído. De ahí en adelante se rompe el mundo perfecto y usted y yo nacemos en un mundo completamente caído. El Señor no envía el mal, pero el Señor sí puede usar el mal que nos visita para su gloria. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Cómo responde Jesús a esa situación? ¿Cómo responde Jesús? Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7, nos muestra la historia de Jesús, encontrándose con un hombre que tenía un sufrimiento desde nacimiento. Y el Señor nos empieza a explicar qué hacer, qué significa y cómo Él, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, maneja el sufrimiento que tú y yo vivimos cada día. En la primera respuesta que hablamos, cuando el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, Él no explicó nada más. Pero aquí, Él sí explica qué hacer y por qué de las aflicciones
que nosotros tenemos. Y dice así la palabra de Dios en el versículo número 1 de Juan capítulo 9, si está conmigo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Era un hombre que había nacido con una desventaja, tenía una dificultad. Él no podía ver. Claramente se podía notar que este hombre había sufrido y sufrido y sufrido y sufrido. Y es interesante de que a pesar de que él había sufrido, él estaba expectante para ver qué pasaba con él cada día. Dice la escritura que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No quiero dejar pasar las primeras dos palabras, porque las primeras dos palabras dice al pasar Jesús. ¿Y al pasar de dónde? Tienes que ir al capítulo 8 para darte cuenta que Jesús estaba en el templo, y que cuando Jesús estaba en el templo, Él había manifestado que Él había existido desde el principio, desde ese principio que estábamos hablando ahora. Pero la gente se enojó tanto porque Él dijo que había estado antes de Abraham, que agarraron piedras y querían golpearlo y golpearlo y golpearlo para que Él no pudiera salir de ahí. Pero fue interesante que la escritura dice que Jesús se escondió en un momento determinado y después salió con toda confianza por en medio de ellos, y Él no salió desenfocado. Dice que al salir de ahí, Él se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Y ahí intervienen los discípulos. Versículo 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos lo vieron. Los discípulos vieron su necesidad, pero los discípulos no se preocuparon por su necesidad. Empezaron a comentar acerca de su estado. Los discípulos vieron su situación. Y es interesante lo que dice, porque lo que dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le está preguntando algo tan fuerte. Le está diciendo: ¿pecó este o sus padres? En ese momento se creía, habían algunos que creían que un bebé en la matriz de la mujer podía pecar. De pronto eran dos mellizos y uno le quitó el alimento al otro, entonces pecó desde la matriz. No sé cómo podían creer eso, pero pecó. Había otras fuentes que creían que las personas se habían reencarnado. Había otra fuente que posiblemente decía que por pecados pasados del padre era que su hijo había nacido con ese elemento. E inmediatamente Jesús aclara y da una enseñanza poderosa. Y nos marca el segundo paso para el día de hoy. Jesús ve el sufrimiento como una oportunidad para enseñar. Y alguien aprende del sufrimiento de esa persona. Mire lo que responde Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. En este caso, escuche esto: la situación de este hombre ciego, el Señor la conocía desde antes. Pero el Señor conoce toda situación desde antes. Pero Él está diciendo: Él nació así para que el Señor sea glorificado. No quiere decir que Él mandó el mal. Él quiere decir que Él está utilizando ese momento doloroso de este hombre para, de una manera poderosa, impactar la vida de alguien más. El Señor no crea el mal, pero puede utilizar el mal para su gloria. Y aquí aprendemos una lección. Siempre que nosotros pasamos por un desierto, por un momento de sufrimiento, tenemos que aprender algo. Por eso no pases un momento de sufrimiento sin aprender a pegarte todavía más y más del Señor. El Señor enseña de que no heredo el sufrimiento, aunque por mis acciones puedo generar sufrimiento. Por mi desobediencia puedo generar sufrimiento. Puedo generar sufrimiento, ¿por qué? Porque tomo decisiones erróneas. Puedo generar
sufrimiento para otros porque tomo decisiones erróneas que afectan a mí y afectan a la otra persona. Es cuando alguien maneja con licor. No estás solamente velando por tu vida, puedes traer sufrimiento a otra persona que no tiene ningún problema, que está bien. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de manejar alicorado. Puedo traer sufrimiento. Entonces, no heredo el sufrimiento, pero sí puedo generar sufrimiento para otros. Ahora, ¿por qué? Vuelvo y te lo digo, porque estamos en un mundo completamente caído. Ahora, es interesante que el Señor se manifiesta de una manera muy fuerte, porque inmediatamente que el Señor vea ese ciego, Él empieza a actuar con su corazón especial. Y aquí viene el tercer elemento. Jesús ve el sufrimiento como una oportunidad para remediarlo. Él vio el sufrimiento y Él se detiene. Y tú has venido a adorar hoy al Señor Jesús, y Él se detiene en tu historia, y Él se detiene en tu sufrimiento. Y de pronto tu sufrimiento hoy está ahí contigo, tu dolor ahí está contigo. Y yo quiero que tú leas conmigo los siguientes pasajes y los entiendas, porque el Señor puede hacer algo completamente poderoso en tu vida. Y dice lo siguiente el versículo: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y después dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sabe qué me encanta de esta parte? Que Él dice: es el tiempo de trabajar y no me puedo quedar quieto. Mientras los discípulos vieron cómo hablaban del ciego, el Señor miró su corazón y dijo: yo tengo que hacer algo con este hombre que está sufriendo. Y después Él afirma y Él dice: yo quiero traer luz a un corazón que está oscuro. Y dice: yo soy luz, soy del mundo, dice. Y está diciendo: voy a traer luz a ese corazón. Y empieza a actuar de una manera extraordinaria, porque Él quiere traer esa luz a tu vida, a tu corazón, a tu situación, a tu problema, a tu lucha, a lo que te está pasando hoy. Él quiere hacer algo. Él quiere traerte esa paz. Él quiere que se rompan esas cadenas de sufrimiento que posiblemente estamos arrastrando desde antes. Y Él empieza a actuar con el ciego de una manera extraordinaria. Y escuche esto: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué hizo el Señor? Se involucró con el que sufría. Lo trató individualmente. Vio su necesidad y sacó algo de él. Escupió en el piso e hizo un barro. Dice que lo puso en los ojos del ciego. Y dice algo más el versículo 7: y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero me quiero quedar en este texto, porque le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y yo quiero que todos me pongan cuidado en esto. Toque el del lado y diga: ponga cuidado en esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no le hizo el milagro inmediatamente. No le hizo el milagro. Había levantado al cojo, había dado vista a otro ciego. Era inmediato. Pero aquí, a este hombre le dijo: te vas a lavar al estanque de Siloé. Y él estaba cerca al templo. Y habían varios escalones. Dicen que más de 60 y pico escalones entre el templo y el estanque de Siloé. Espere que hagan la paz para que vayan conmigo a Israel y verá cómo nos gozamos allá y aprendemos la escritura. Y este ciego que no podía ver completo, era ciego total, que nunca había visto,
empezó a ir caminando a su Siloé. Esta es una enseñanza muy profunda para ti. Posiblemente el Señor ya escupió sobre la tierra e hizo el barro y lo ha puesto en tus ojos y te mandó a Siloé. Y de pronto, antes de llegar a Siloé, te quedaste en la tiendita de la esquina hablando de tu dolor. Te quedaste con alguien más en la tienda de la esquina diciendo: ¿qué de mala soy yo, Señor? ¿Por qué? Y el Señor te mandó a Siloé. Y cuando miro el texto, recordé la historia que pasó con mi esposa. Hubo un momento en que sus ojos empezaron a tener un cáncer raro. El doctor dio a entender como que te ganaste la lotería, porque eso casi no sale. Y empezó a tapar y a obstaculizar completamente su ojo. Y fue un tiempo doloroso como nosotros como familia. Ir a que pusieran su quimioterapia, la tenían que poner de una manera diferente. Era una inyección demasiado fuerte dentro de su ojo. Y recuerdo que ella decía: ¿me acompañas hoy? Y yo trataba de ir la mayoría de veces. Y yo le decía: yo voy a estar ahí orando. Pero cuando yo veía que el doctor sacaba la agujota para ponerla en su ojo, yo nomás empezaba como que, y yo me volteaba y me decía: ¿y viste cómo fue? Y yo: sí, no, yo estaba mirando la pared. La primera vez casi me desmayo de ver entrar esa aguja tan grande dentro de su ojo y él poner un líquido que iba a tratar de acabar con algo que crecía demasiado fuerte. Cuando encontramos el médico y empezamos el tratamiento, yo googleé el médico. ¿Hay alguien que le guste googlear? Ay, que no. ¿Quién es este? Y descubrí que el médico era uno de los médicos más reconocidos del mundo en lo que él estaba haciendo. Y me fue dando como una alegría a mí, porque dije: wow, no tenía ni idea cuando llegamos ahí quién era él. Empecé a ver todos los artículos, todos los reconocimientos, todos los procedimientos que él había escrito. Y recuerdo que llamé a mi esposa y le dije: hey, el Señor nos bendijo, mira, tenemos el que es. Y ella me miró y me dijo: gracias a Dios. Y yo seguí googleando cuando de pronto se devuelve y me dice lo siguiente: el médico es el barro. Y yo: ¿what? El médico es el barro. ¿Recuerdas el texto del ciego? Parece que se había leído todos los textos de ceguera que estaban en la escritura, porque sus ojitos estaban heridos. Puede ser muy bueno, pero el médico es el barro. Mi maestro y mi Señor es el que está haciendo la sanidad, no el médico, porque el médico es solo el barro. Me agarró. Impresionante. Y dije: tienes toda la razón. Camina tu Siloé. Y el médico de médicos, que es el Señor Jesucristo, mandó a este ciego a caminar a su Siloé. Mandó a mi esposa a caminar a su Siloé, mes tras mes, tras mes, tras mes. Y al Señor no le plació hacer el milagro inmediatamente,
sino en su Siloé. Tú posiblemente ya el Señor puso el barro porque has creído en Él. Pero posiblemente estás cansado con tu dolor y con tu sufrimiento. Y posiblemente el reporte del doctor no es el reporte que tú querías. Pero es que el Señor te dijo: camina a tu Siloé. Porque cuando llegues allá, yo me voy a manifestar. Y el hombre fue, se lavó sus ojos. Él iba en sufrimiento. Él no podía ver. Él tenía que subir escalones. Y él llegó al pozo y se postró y tomó agua del estanque y obedeció al Señor y caminó por fe. Y el Señor le abrió sus ojos. Y el ciego de nacimiento vio un milagro glorioso del Señor. Porque creyó, porque se dejó tocar de Él y porque caminó a su Siloé. ¿Estás caminando hoy a tu Siloé? Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que hay sufrimiento en ti. Yo sé que para muchos hoy no es una pregunta teológica para resolver. El mismo poder de Jesús que estaba a la salida del templo está aquí a través del Espíritu Santo. Y quiere animarte hoy a que el Señor te quiere acompañar en tu viaje. Y el Señor va a hacer varias cosas con nuestro dolor. Va a ser de bendición para otros. Posiblemente es alguien de quien ya no está y ha sido duro. Pero el Señor quiere que camines a tu Siloé y te des cuenta que Él es tu sostén, que Él es tu fortaleza. Que aunque alguien ha partido, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, conoce tu corazón, tu necesidad. Y solamente te dice: camina, que ya unté el barro para sanar tu dolor. Está hablando contigo hoy. Es esta palabra para ti. Yo quiero que la aprendas, porque si no es tu momento, será nuestro momento más adelante. El Señor Jesucristo lo dijo. Pero si lo tenemos así de claro, llegará el sufrimiento y salimos invictos del sufrimiento, porque el Padre Celestial nos sostuvo en la tormenta más complicada de nuestra vida. Él solo es el barro. Esa medicina que te tomas solamente es el barro. Esa persona que te ayuda es solamente el barro. Pero el que te sostiene en tu dolor y hace el milagro de sanidad, de dolor en ti, es solamente nuestro Señor Jesucristo, el que fue a la cruz a morir por ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga
y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.